Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Señores, tenemos una noticia extremadamente buena. Para mí, es el fin político de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque recordemos que hace más o menos 2, 3 semanitas sacamos un video anunciando que se había presentado, se había aprobado para el debate, que Pedro Castillo ya no podía llamar a un referéndum para convocar una asamblea constituyente sin que primero pase por el Congreso. Y obviamente este Congreso no tiene mayoría de Perú Libre. Por lo tanto, en la práctica es prohibirla de facto la asamblea constituyente o que se cambie la constitución en algunos artículos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que se ha hecho el referéndum, ya se hizo la votación en el pleno y básicamente la ley salió a la luz. Entonces ya no es solo una especulación, esto ya no es solo un podría pasar, quizás pase, no, esto es una realidad tangente que se va a hacer ley, que se ha aprobado que ya no va a haber asamblea constituyente hasta que el Congreso lo decida o no lo decida en una votación. Y obviamente como este Congreso está en contra de Pedro Castillo en su mayoría, que Pedro Castillo plantee una o dos o tres asambleas constituyentes, da igual, porque el Congreso no le va a dar luz verde. Entonces, básicamente con esto tendríamos una victoria enorme. ¿Por qué? Porque si asumimos que Pedro Castillo solo va a estar 5 años como presidente, entonces básicamente ya en esos 5 años no podría hacer absolutamente nada con la asamblea constituyente. Así que te voy a pedir que revientes el botón de like para que más personas se enteren de esta victoria enorme, porque hay mucha gente, muchos medios de comunicación que no le están dando voz al tema. Así que dale like, compártelo en tus redes sociales, en tu Facebook, en las historias de WhatsApp, en las historias de Instagram, en tu Twitter, etcétera, en cualquier red social, o incluso resúbelo a TikTok, me da igual, lo puedes hacer, para que más personas se enteren. Y también recordarte lo siguiente, que hay muchas personas que miran mis videos pero no están suscritas, así que te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, hay un botón que dice suscribirse, te suscribes y así apoyas el contenido para que sigamos hablando de todo este tipo de noticias. Y vamos a analizar un poco más, y lo tenemos aquí. El Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución, que plantea que toda reforma constitucional deba ser aprobada primero por el Parlamento antes de ser sometida a un referéndum. Y básicamente, como digo, esto es en la práctica, de facto, prohibir la asamblea constituyente, lo cual en este momento es sumamente valioso. Hay otra cosa que sí me preocupa, que también esto es para cambiar parcialmente la constitución. Eso sí me preocupa, pero no me preocupa ahora, sino me preocupa a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque esta constitución sí necesita ser reformada. Para mí hay que eliminar el capítulo económico, y deberíamos ser como Estados Unidos, que no tenía capítulo económico, y creo que todavía siguen sin tener, y que la gente decida libremente cómo quieren administrar su vida. El Estado no debe decidir cuál es la economía que se sigue. Eso es independiente del Estado. El Estado no puede controlar a la gente, porque existen algo que se llaman lo que defendemos los libertarios, que se llaman los derechos naturales, vida y libertad y propiedad privada. Y el Estado, por más grande y por más soberanía o poder que se le dé, no puede afectar esos derechos. Entonces, si no los puede afectar, para empezar, no deberían existir. Pero bueno, eso es otro tema. Me conformo por ahora en que, por ejemplo, cambiemos eso y cambiemos un montón de leyes, regulaciones que hay en la Constitución que limitan la libertad individual y por supuesto atacan la propiedad privada. Tenemos aquí lo siguiente: la decisión se tomó por 76 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Además, la representación nacional acordó por 78 votos, 41 en contra y 3 abstenciones la exoneración de segunda votación, por lo que el dictamen fue ratificado y listo para ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación o su observación. Y como lo pone la misma noticia, es cierto, Pedro Castillo puede observar la norma, puede mandarla al Tribunal Constitucional, eso es cierto. Pero en el Tribunal Constitucional Pedro Castillo no tiene gente con la cual pueda bloquear esta ley, y eso es lo mejor. Entonces yo no creo que Pedro Castillo pueda bloquear o pueda realizar algo en contra de esta ley, y eso es lo bueno. Entonces para mí esta ley básicamente ya es una victoria en contra de Pedro Castillo, y asegurándonos que no pueda cambiar la constitución, no nos puede volver Venezuela.
Básicamente con eso se los aseguro. Si Pedro Castillo no cambia la constitución, no nos puede volver Venezuela. Si nos puede volver Argentina, puede hacer mucho daño, eso sí, puede subir el salario mínimo, que eso es malísimo, no debería haber salario mínimo, puede subir los impuestos, que tampoco debería haber impuestos, o deberían ser lo más mínimo posible, porque es un robo al ciudadano. Eso, aparte de que es un robo al ciudadano, filosóficamente hablando, deprime la actividad económica, le quita el dinero a la gente, dinero que la gente podría utilizar en ayudar a sus familias, lo tiene que destinar a pagar el sueldo de políticos que no sirven absolutamente para nada. Pero bueno, entonces todo eso puede hacer mucho daño. Entonces, ¿todavía sigue siendo una amenaza latente? Sí, pero por lo menos ya no va a ser el paradero de todo esto, ya no va a ser Venezuela, puede ser Argentina, sí puede ser Argentina. Entonces debemos seguir cuidándonos y seguir criticando a Pedro Castillo, obviamente criticando a las ideas de Pedro Castillo, no criticando a la persona de Pedro Castillo, criticando a sus ideas, para ser más exacto. ¿Por qué? Porque no hay que fijarnos en cómo viste, cuál es su color de piel, hay que fijarnos en sus ideas, y sus ideas son nefastas. Entonces, ¿qué se puso? Puso esto. En el último indica que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Entonces toda reforma va a tener que pasar primero por el Congreso. Lo cual, como digo, ahora es lo que está diciendo. Ahora esto es una muy buena noticia. Pero más adelante probablemente sea un problema. ¿Por qué? Porque el Congreso con esto también está impidiendo, si el Congreso no quiere, no se va a poder reformar la Constitución si el Congreso no lo aprueba. ¿Y hay que reformar la Constitución del Perú? Por supuesto que sí. La Constitución del Perú le da mucho poder al Estado, y el Estado es la fuente de todos los problemas políticos que tiene un país. ¿Por qué? Porque el Estado supuestamente es un resolutor de problemas, es alguien que resuelve problemas, mejor dicho. Pero si no hay problemas que resolver, ¿para qué existe el Estado? Ahí va hacia dónde va el Estado. El Estado necesita romper piernas y entregar muletas siempre. Siempre, si no, no se justifica su existencia. Por eso el Estado intenta siempre criminalizar y regular actividades humanas para justificar su existencia. Entonces, lo que hay que hacer es reducirlo paulatinamente, incluso algunos quieren eliminarlo, reducirlo o eliminarlo, etcétera. Reducirlo en este momento creo que sería lo mejor, para después pensar en otro tipo de cosas. Pero gracias a lo que ha hecho el Congreso, más adelante no podríamos eliminarlo, o no podríamos reducirlo, tendríamos que justamente pasar por el Congreso, y si el Congreso no quiere, no podemos reformar. Artículos que hay que reformar, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes. El capítulo económico. El capítulo económico debería ser como Estados Unidos, o como era en Estados Unidos. No recuerdo si es así. Pero Estados Unidos no tenía capítulo económico. Básicamente no está escrito. ¿Por qué? Porque el Estado no decide qué economía va a seguir. Los que deciden son los ciudadanos. Porque existen los derechos naturales y cada uno tiene derecho al autogobierno. Cada persona debe decidir libremente qué hacer con su vida. ¿Qué hacer? El Estado no debería decirte cómo vas a comerciar. Tú eres libre de comerciar y hacer lo que tú quieras. Eso es el secreto de todo. Entonces, está bien. Y eso sería el tema que deberíamos tocar. También, bueno, que Pedro Castillo se reunió con ex ministros de Economía, pero Pedro Castillo no entiende ni la más noción de política económica básica. Él cree que el Estado puede arreglar todo, cuando el Estado es la fuente de todos los problemas, básicamente. Pero bueno, quiero que compartas el video, dale like, difúndelo por todos lados, y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.